Hola a todos, esta es una doble reseña sobre las películas de Judy y Joker. Parece que no tienen nada que ver, pero les mostraré que sí tienen algo que ver. Trataré de hacer esto lo más rápido posible, pero empecemos de una vez. La primera película de la que voy a hablar es Judy. Es una película que habla sobre la vida de Judy Garland, una de las estrellas de Hollywood más famosas de todos los tiempos, una de aquellas que fue producto del sistema de estudios que reinaba en Hollywood en los años 40 y 50. Controlaban incluso la manera en cómo las personas eran percibidas y se manejaban y todo esto, y lo vemos exactamente en la película, en cómo manipulan la juventud de esta joven actriz y la hacen dormir cuando quieren, actuar cuando quieren, bailar, hacer todo. Le controlan la manera de comer, la trataban mal y le decían: es que tú eres gorda y fea, nunca vas a llegar a ser como estas hermosas mujeres, entonces tienes que esforzarte el triple, lo único que tienes de bueno es tu voz, entonces hay que manejarla bien, cuidarla, entonces deja de comer como un marrano. Obviamente es bastante chocante para una joven como ella, y después vemos cómo todo esto afecta a su vida. Vemos que Judy Garland está desconectada de sus hijos, a pesar de que los ama demasiado, está conectada y desconectada de su hija mayor, Liza Minnelli. Obviamente ha tenido miles de relaciones con hombres que simplemente nunca, que no la querían como ella quería que la quisieran, y esta película va sobre los conciertos que hizo en Londres al final de su vida, porque ella no tenía cómo pagar nada más. Ella necesitaba dinero y le dijeron: mira, en Londres te van a pagar, en Londres te adoran, te están esperando, ¿por qué no vas allá? Y ella al final dijo: ok, voy a ir allá por mis hijos, hace estos conciertos, a veces les va horrible y a veces les va muy bien, pero lo que tiene de excelente esta película es la más que excelente transformación y actuación de Renée Zellweger. De hecho, no es una tanto transformación porque usan la voz de Renée Zellweger en las canciones, se ve más como Renée Zellweger que como Judy Garland, pero yo la verdad no creo que todas las películas en las que hablamos de personajes históricos o de personas reales tenga que ser la persona exactamente igual a través de maquillaje y a través de un poco de cosas. De hecho, el departamento de maquillaje y peinados acá en esta película es un trabajo excelente y es uno de los mejores trabajos que he visto en mucho tiempo, porque es una de las partes esenciales de esta película. A través del maquillaje y los peinados podemos ver lo excelente actriz que era, lo excelente cantante que era y la evolución que hay en ella a través de la película, no solo cuando es joven sino también cuando es mayor, cuando pasa por estas decepciones amorosas, cuando está con amigos, cuando está con sus hijos, cuando está sola. Vemos todas esas diferencias a través del maquillaje y los peinados, y es excelente, y a través obviamente de nuevo de la actuación de Renée Zellweger, que es buenísima porque no solo pega cosas de ella misma, sino que pone a Judy Garland al lado y hace una cosa en la que podemos llegar a entender a esta mujer, pero también a todas las personas que pasan por un momento similar en la vida. Se dan cuenta que están solos, que no tienen nada más, que no tienen salida, que tienen que hacer lo necesario para sobrevivir, y creo que eso es lo que tiene que ver esta película con Joker, en el que hay un personaje que también no tiene salida, no tiene por dónde más ir, lo encerraron contra una esquina y no es sorprendente que una persona saque lo único que tiene en el mundo y trate de sobrevivir, y eso fue lo que hizo Judy Garland. Trató de sobrevivir, lastimosamente no pudo hacer mucho más de lo que ella esperaba, pero es una excelente película en la que muestran cómo se puede tratar a un ser humano que ha entretenido a las personas, las ha hecho sentir bien, ha hecho que muchas personas sean felices, tengan un montón de fantasías en la cabeza, y sin embargo ella era una persona completamente desprovista de muchas cosas. A pesar de tener dinero al comienzo, a pesar de tener muchas cosas, era una persona vacía e incompleta. Entonces es una gran película en ese sentido. El guión no es excelente, le faltan muchas cosas, hay escenas que sobran, hay cosas como las relaciones con los hombres que deberían haberse estudiado un poquito más, hay partes que como que no funcionan tanto, pero todo lo que tiene que ver con la increíble de nuevo transformación de Renée Zellweger y su actuación, que tiene movimientos y tiene cositas en la voz y tiene miradas, es increíble lo que hace Renée Zellweger, y la verdad me sorprende mucho ella porque ganó el Oscar por una interpretación francamente muy regular. Mejor dicho, la creo a la par de Scarlett Johansson en Marriage Story. Creo que el Oscar está entre ellas dos y con cualquiera que gane es excelente. Voy por Scarlett Johansson porque ella no tiene un Oscar, pero si ganara Renée Zellweger lo tiene absolutamente merecido. Es una excelente película, una excelente biografía y muy recomendada. La segunda película que hablaré en esta reseña es Joker. De nuevo es otra película sobre una persona que está sola, bueno, no completamente solo, pero está casi solo, y se da cuenta de que el mundo no lo ve, el mundo no reconoce que él existe. Y creo que esta película tiene muchos detractores también, porque para muchos como que dice que la violencia está bien y justifica un poco lo que él hace en esta cinta. La verdad es que no es así, no lo creo muy así, pero bueno, obviamente esta es la historia de Joker, del Guasón, de
de DC Comics, el mayor enemigo de Batman. Esta es su historia de origen, o al menos una propuesta para su historia de origen. No es la oficial, tiene muchas ideas de cómics de Batman, pero también de la mente del director, de Todd Phillips, y de Scott Silver, creo que fue el otro que escribió el guión. Un guión excelentemente bien logrado, interconectado en sí mismo, tiene unas referencias y tiene imágenes, y es un excelente guión, aunque hay cosas que yo critico y que no me terminan de cuadrar. Esta película me dejó bastante traumatizado después de verla, la verdad. Pensé mucho después de esta película, porque es una película en la que tienes la dificultad de aliarte con una persona que es detestable. Arthur no es una persona con la que quisieras relacionarte, y no porque sea una persona rara o porque sea una persona que tiene una deficiencia, una enfermedad bastante extraña, que siempre esa parte de la película me saca un poco de quicio cuando arranca a reírse y eso. Tiene una enfermedad, y no es eso lo que nos aleja de Arthur, sino la manera en cómo enfrenta al mundo después de eso. Porque hay que decir que al menos yo me he sentido en ocasiones como él. Cuando él dice que nadie nunca me había visto, y si muriera en una calle pasarían por encima mío, creo que yo y muchas personas en este mundo hemos sentido exactamente eso en algún momento, y yo me sentí muy conectado con ese diálogo, y me encanta que Todd Phillips lo haya incluido porque es increíble, es impecable, es inteligentísimo lo que hace Todd Phillips en esta película. Sin embargo, la manera en cómo él soluciona esto, obviamente a través de violencia, de asesinatos, de actos horribles, es imperdonable. O sea, no se puede estar con Arthur después de eso, pero sí nos sentimos un poco más asquerosos al final porque nos salíamos con él en algún momento, porque lo entendimos, porque cada vez que él dice algunas cosas así, por mucho tiempo sentí que no existía, y finalmente me doy cuenta que sí existo. Son cosas que muchas personas hemos sentido, sobre todo personas que hemos tenido problemas de autoestima, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. Muchas personas entienden a este personaje en ese sentido. Hay muchos que dicen que están justificando la violencia, que a través de esto más o menos está diciendo que ok, toda la gente que tiene problemas cuando es niño obviamente va a tener problemas cuando sea adulto, cosa que no es psiquiátricamente cierta. Es muy posible obviamente que una persona que ha sufrido de abusos al ser niño crezca para ser una persona violenta, una persona peligrosa de cierta manera, pero hay muchos que no, y hay muchas personas, asesinos en serie, que tuvieron infancias impecables, geniales, felices. Es bastante ambiguo, no se puede decir que una cosa es la realidad y solo esa cosa es la realidad. Y eso es lo interesante de esta película, que nos mete un poco de cosas por todos lados y nos hace pensar, en verdad nos hace pensar, y es una película muy representativa de los tiempos actuales. Y aquí vemos un gran problema social que tiene, que es entre los ricos y los pobres, entre personas que están bien de la cabeza y personas que no, la negligencia de los estados en hablar de la salud mental. O sea, de hecho todavía, no en todos los países, pero en muchos países todavía hablar de que tenemos un problema psiquiátrico, psicológico es tabú. Está mal decirlo, está mal decir que voy al psiquiatra, está mal decir que voy al psicólogo, y eso no debería ser algo que existiera en estos tiempos. Nos hace pensar demasiado esta película, y además de todo eso están las referencias a Batman, las referencias a DC Comics, a varios personajes. Es genial por ese lado. La columna vertebral, así como en Judy de esta película, es la actuación de Joaquin Phoenix, que es impecable. Joaquin Phoenix se fajó con esta actuación. La verdad, de nuevo, es bastante difícil porque estoy entre Joaquin Phoenix por esta película y Adam Driver en Marriage Story, porque los dos lo hacen sorprendentemente bien en sus películas, con personas completamente distintos, pero son increíbles. Arthur es un personaje completamente construido en esta película. Se nota como Joaquin Phoenix se metió hasta el fondo y sacó lo que necesitaba de Arthur y lo mostró al mundo, y es increíble lo que hacen en esta película. Obviamente también hay un excelente trabajo de diseño de vestuario, de diseño de producción, porque es una película ambientada a comienzos de los años 80. La dirección, la verdad, creo que le falta un poco. Creo que ahí hay algo que no está completamente bien. Todd Phillips fue mucho mejor en el guión que en la dirección. Creo que debería ser nominada como mejor película a los Oscars, porque es una película que ejemplifica los tiempos actuales que estamos viviendo a través de una historia de cómics que muchas personas han tratado de decir que no son historias en verdad valiosas de contarse, pero resulta que los cómics hablan de los problemas sociales más intensos que tenemos en el mundo, y estos son cómics que, hay que decirlo, son de los años 60, 70, 80, como Watchmen, como X-Men, como muchas otras series de cómics que siguen hablando de temas serios, de temas que la gente no quiere hablar. Ellos lo hablan, y lo hablan a los jóvenes, y eso es lo interesante de los cómics, es lo interesante de Joker, y es excelente que le haya ido a esta película también, al menos de manera financiera. Vean la película si no la han visto. La actuación es excelente de Joaquin Phoenix. Lamentablemente es la única buena actuación en toda la película, hay que decirlo. Los demás no lo hacen
ni de lejos tan bien como él, pero el guión es un armazón increíble que nos hace pensar y nos hace sentir muchísimas cosas. Esa es mi doble reseña para Judy y Joker, dos excelentes películas que les recomiendo a todos que vean. Por favor comenten abajo qué opinan de las películas y de esta reseña. Por favor den me gusta, compartan en redes sociales y obviamente suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.